Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan allá en su casita, en sus hogares, en este programa Educando la Comunidad. Hoy tenemos al doctor Johnny Díaz, quien es cirujano general y ha hecho otras maestrías que también están en su haber. El doctor Johnny Díaz labora aquí en la clínica Doctor González Binet y siempre ha sido congruente a este tipo de acciones informativas en beneficio de la gente, que la gente se cerciore de situaciones que pueden ocurrir allá en sus hogares y qué hacer o no hacer ante las dificultades. Y las enfermedades también son unas situaciones que se pueden presentar. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por la invitación. Como siempre, estamos en la entera disposición de contribuir con lo que son los conocimientos médicos. Estamos dispuestos a llevar estos conocimientos en beneficio de la población para orientación, doctor. Sí. Qué bien. Doctor, usted sabe que nosotros, todos los seres humanos, nos podemos enfermar. En el ámbito de esas situaciones que a uno se le pueden presentar, ¿cuáles son los casos que más frecuentan en relación a su propia especialidad? ¿Cuáles casos le pueden presentar a un ser humano que necesiten de su auxilio, de su especialidad, de cirujano general? Bueno, con el avance de la cirugía y así como el crecimiento de la población y lo que es el desarrollo tecnológico, industrial, la historia de la cirugía en cada país tiene un capítulo importante. En nuestra República Dominicana, de lo que respecta a la cirugía más frecuente de tipo de emergencia, se puede decir así, clínica, hasta cierto punto, clínico quirúrgico, es la apendicitis. Vemos esos casos de pacientes que presentan dolor de repente, que comienza ahí a nivel de lo que es la boca del estómago, y entonces luego va trasladándose hacia el lugar definitivo. Pero esa es la enfermedad más frecuente, se puede decir, aparte de lo que constituyen los traumatismos, por ejemplo, porque si vamos a ver ya de lo que sería urgencia como tal, los traumatismos ocupan un capítulo importante y sobre todo en nuestro país, que con el crecimiento industrial, que cada día también se incorporan más cantidades de vehículos, esto es increíble que la principal causa de muerte en la República Dominicana, oiga, estamos hablando por encima de lo que son los accidentes vasculocerebrales. Entiéndase lo que le llaman derrame cerebral, infarto agudo del miocardio, los traumatismos, por accidentes de vehículo de motor específicamente, son los que ocupan el primer lugar en República Dominicana, donde precisamente queremos llevar este dato tan alarmante para que la población y también en sentido general las autoridades tengan en cuenta que, como por ejemplo en países en desarrollo, muerte por enfermedad como cáncer, como es los accidentes cerebrovasculares, en la República Dominicana, producto de la forma de conducir, este sea el que ocupe el primer, el primer puesto. Pero también otra de las entidades clínicas que se presentan es los problemas de la vesícula biliar. O sea, la vesícula biliar, cuando ésta presenta cálculo
o las llamadas piedras, también es una entidad que cursa con mucha frecuencia, como lo vemos en nuestra consulta, y por ende ocupa también un capítulo importante en lo que respecta a tipo de enfermedades. Antes, otra de las enfermedades que ocupaban también un capítulo que hoy ha ido bajando es las hernias. Veíamos esas personas que tenían esos abultamientos a nivel de lo que era el escroto o a nivel de la región inguinal principalmente. Y ya eso hoy ha cambiado. Y no es que siguen apareciendo hernias, bueno, pero también con los avances tecnológicos de lo que es mayor incorporación de hilos, o sea, de sutura, y también mallas que han aparecido en el mercado, esto ha mejorado significativamente, de manera que ya hoy no aparecen tantos casos de hernia. No dejan de aparecer, pero viene siendo también otra causa importantísima. Aunado a eso, tenemos que tener en cuenta que los trabajadores ya se han concientizado, las empresas le presentan mayor margen de bioseguridad en que no tengan que estar realizando esos grandes esfuerzos como se realizaban antes. Ya existen herramientas adecuadas, grúas, para levantar cualquier objeto que sea pesado, y eso también ha ayudado en que las hernias ya no sean tan frecuentes como anteriormente. Y así seguimos en lo que respecta prácticamente a cirugía general. La otra parte ya de cirugías que no son necesariamente del cirujano general en sí, como son las cirugías ginecológicas, como la cesárea. ¿Qué pasa en nuestro país con nuestra cesárea, con la cantidad de cesárea? Es alarmante, según las autoridades, según los reportes, más del 50% de los partos que se realizan vía cesárea. Bien. Doctor, aparte de, porque la cesárea, doctor, es un tema ya para el ginecólogo. Vamos a ponernos aquí la bata del cirujano. Aparte de eso, doctor, una apendicitis, ¿cómo empieza? ¿Cómo es que eso pasa? Háblenme de la apendicitis, como usted comenzó hablando de apendicitis, disculpe, doctor. Descríbame lo de apendicitis y las complicaciones de apendicitis. Vámonos por ahí. Bueno, de la apendicitis tenemos que decir es una inflamación de un pequeño órgano remanente que aparece en lo que es la parte donde comienza el intestino grueso, que se conoce específicamente como el nombre de ese apéndice, tiene forma de un gusano. Es un remanente que en la vida intrauterina y en los primeros años de la vida tiene una importancia en lo que respecta como órgano linfoide. Luego de ahí ya no tiene otra importancia más que ser un remanente, pero esta, por razones de que algún fecalito o algún objeto se introduce a través de ese apéndice, hace un mecanismo de tipo obstructivo y entonces crea lo que se conoce con el nombre de apendicitis aguda. El dolor no comienza en el área de localización que es a nivel del bajo vientre del lado derecho, sino comienza a nivel de la boca del estómago. Y esto trae confusión porque al comenzar a nivel de la boca del estómago, muchas personas comienzan a pensar que es un problema gástrico que tienen. Luego de ahí, conforme va avanzando un dolor, ese dolor se va volviendo lo que nosotros llamamos de tipo somático o visceral. Entonces va finalmente al ombligo. El dolor se traslada al ombligo. Y de ahí del ombligo migra definitivamente hacia lo que es la fosa
ilíaca derecha o el bajo vientre del lado derecho. Esto se lleva un tiempo precioso, como dice, que puede ser de alrededor de 4 a 10 horas en ese esquema, en ese proceso, si es un hombre o si es una mujer. Son muchos los datos que tiene y van para hacer el diagnóstico. Va desde la batería de análisis del hemograma, la glicemia, la orina, todo eso, que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Pero en realidad el gran avance del diagnóstico temprano de eso es que jamás debe dejarse llevar un caso de apendicitis a que entre en una complicación. O sea, el proceso de apendicitis pasa por varias etapas. Esas varias etapas consiste de un periodo inflamatorio normal que intervenir en los casos de apendicitis en la primera etapa es prácticamente con una complicación de menos de un 1%, para que tengamos una idea. Ya cuando ella pasa a la segunda, a la tercera o cuarta etapa, entonces así mismo va aumentando los riesgos de mortalidad y ya no es de menos de un 1%, sino eso se potencializa tanto que cuando llega ya a la perforación, ya no es una apendicitis lo que uno está interviniendo quirúrgicamente, sino lo que se está realizando es la complicación de esa apendicitis que perforó y que entonces ese contenido de materia fecal rico en grandes cantidades de microorganismos pasa a la sangre y entonces ya estamos interviniendo un paciente con un problema que esa infección ha pasado a la sangre y por eso la importancia de hacer el diagnóstico temprano. Como hemos hablado, por ejemplo, de cuando aparece un dolor que se localiza a nivel de lo que es la barriga, que como la conoce el pueblo, o el abdomen. Lo más recomendable es que usted acuda a un centro, el centro más cercano, para que sea evaluado por un médico y que las personas se lleven en la mente el axioma de que un dolor que permanece por más de 4 horas constante, que no cede ante una buena hidratación. Fíjense que no he hablado ante la colocación de calmantes, analgésicos, sino una buena hidratación, que es lo que nosotros recomendamos, o sea, ponerle un suero, como dice, que hidrate a ese paciente. Y si eso no es de cirugía, él va a mejorar solamente con esa medida. Ahora bien, aún con esa medida de una buena hidratación, no cede, entonces comenzamos a pensar de que se trata de un dolor que hay que hacer una revisión de esa cavidad abdominal para entonces poder decidir en base a esto. Bien, el doctor, después de complicado el paciente con una apendicitis que se perforó, que se formó un acceso, ha habido casos que se han muerto, ha habido casos que haya quedado más tiempo, internamiento. O sea, un caso como usted mencionaba que podría ser rápido, se paga todo bien. Y ha ocurrido casos que el médico que lo han visto y que le han hecho estudios y salen y después aparece que es una apendicitis. O sea, ¿cuál es la probabilidad? ¿Con qué uno se maneja? ¿Cuáles son las situaciones que a mí me pueden suceder? O a usted que está allá, que puede aparecer y que se puede complicar. Y la solución. Se han muerto gente de apendicitis perforada. Todas son situaciones que a mí me preocupan, porque yo también tengo familia que puede ocurrir en el ser humano. ¿Y por qué? Sería la idea. Sí, siempre somos enfáticos en lo que es la detección temprana de todo proceso.
Cuando mi intervención pasada, mi intervención de lo que he dicho hasta este momento, es que he sido enfático en que un dolor que aparece a nivel de la boca del estómago, lo correcto no es comenzar a tomar algún inhibidor de la bomba de protones ni nada de eso, antiácidos que fueron que fueron y todavía se utilizan, muy comunes. Entonces lo correcto es ir a un facultativo para que el diagnóstico se haga temprano, por la misma pregunta que usted está haciendo. Cuando se diagnostica lo más temprano ese proceso de apendicitis y que no entra en una complicación, es menos de un 1% el riesgo de morbilidad y de mortalidad. De muerte, doctor. De muerte. O sea, que se muere, puede morir. No, de menos de un 1% cuando se diagnostica tempranamente. Exacto. O sea, en una etapa inflamatoria. Ahora, ya cuando entra en la etapa de perforación, que irónicamente cuando perfora ese apéndice, contrario a lo que muchos piensan, desde el punto de vista de dolor, mejora un poco el paciente. O sea, perforado y mejora porque mejora un poco porque es un proceso obstructivo que cuando hace que rompe, libera un poco y entonces mejora un poco, pero es una mejoría que algunos autores lo conocen como fase traidora. Así se le llama. Un autor llamado Diego Lafoy le puso ese nombre, fase traidora de Diego Lafoy, que es que el paciente tiene una ligera mejoría y es engañosa porque entonces esa mejoría es para empeorarlo y llevarlo a lo más dramático que tiene, que es la complicación de una peritonitis. Y una peritonitis, el peritoneo es una membrana que tiene la capacidad de mucha absorción, y lo que absorbe en ese momento son microbios, y esos microbios pasan a la sangre. ¿Qué pasa? Que de no andar a tiempo con la cirugía y con un buen lavado, porque es prácticamente lo que podríamos hacer, un lavado para disminuir la carga infecciosa que tiene esa cavidad, pero lo que ha pasado a la sangre nosotros no podemos quitarla con un buen lavado de la cavidad. Y entonces ahí es que el paciente hay que utilizar grandes dosis de antibióticos, y antibióticos que son muy costosos, no son antibióticos de los económicos. Entonces, ese precisamente es uno de los problemas que presenta el sistema de salud de la República Dominicana, en que los pacientes llegan tarde para el diagnóstico, una porque se queden en su casa tratando de buscar la mejoría, segundo que muchas veces llegan quizá no al lugar más adecuado para eso, y cuando vienen a llegar definitivamente al lugar ya que sería el de tercer nivel para resolver eso, ya entonces es cuando viene la sorpresa de, por ejemplo, casos como han pasado recientemente, niños de menos de 15 años hemos visto perder la vida, como hemos señalado, producto de esa tardanza. Eso que usted menciona ahorita, hay un dicho, un vulgar del pueblo, que dice que todo el que se va a morir primero se alivia. Un dicho popular, ¿sí? Tiene que ver con eso. Amigos y amigas, están ustedes escuchando el programa Educando la Comunidad, y dele a like, a me gusta, que también eso nos ayuda muchísimo para compartir. Para que usted me conteste la inquietud. Otra situación, después usted me la contesta conjuntamente con esta, doctor, que se puede presentar son heridas, que son lo más frecuente, una heridita. El cirujano ahí quizás no se necesita. También yo tengo un amigo
que son de las confusiones de apendicitis, que murió de una trombosis mesentérica, que yo me duele muchísimo, mi mejor amigo. Se puede consumir, está dentro de eso situaciones a descartar. Está también lo que uno, la labor de los cirujanos, por si acaso usted quiere tomar una salpicada. Yo he visto que le entran tubos en el pecho por neumotora, hidrotora y esas cosas, la diferencia entre una y otra cosa que se pueden presentar. Son de las situaciones, aparte de lo que usted mencionó, que a mí me han sellado y cómo se producen esas situaciones. Es una amalgama de situaciones para que darle luz a su inquietud. Usted me dio de emergencia. De la trombosis mesentérica, comenzando por ahí, realmente es también de los diagnósticos diferenciales de apendicitis. Ahora, la trombosis mesentérica tiene una característica que nos hace pensar en que podría ser, aunque no es un diagnóstico tan frecuente, y es un diagnóstico realmente muy fino, el diagnóstico de la trombosis mesentérica. Pero, ¿cuáles pacientes hay que pensar en una trombosis mesentérica? Pacientes que presenten dolor de la cavidad abdominal de manera súbito y que sea, porque la trombosis mesentérica, como su nombre lo indica, es una trombosis o un infarto, porque se piensa que los infartos solamente ocurren a nivel del corazón. Es un infarto, en otra palabra, del intestino. Eso es una trombosis de la arteria mesentérica. ¿Y en quiénes comenzamos a pensar en que puede tener una trombosis mesentérica? Pacientes que tengan una condición de enfermedad cardiovascular, pacientes que tienen arritmia y que llegan con ese dolor súbito y sobre todo la edad. Es raro que esto ocurra, por ejemplo, en un joven de los 30 años abajo. Regularmente la condición de la hipertensión arterial es algo que se comienza a manifestar alrededor de los 40 años de la vida. Entonces, todo eso es de lo que uno va a ubicar para que una trombosis mesentérica. Y si tiene un comportamiento, un manejo quirúrgico. Porque una vez diagnosticada la trombosis mesentérica hay que andar rápido y tratar de ver cómo se puede, desde el punto de vista vascular, pasar un Fogarty y con ese Fogarty canalizar la arteria mesentérica, en este caso la superior, que regularmente es la que más se infarta. La inferior tiene menos probabilidades y es por razones también de tipo anatómico. Bueno, la otra pregunta es ya los casos de traumatismos y que son del tórax, traumatismo torácicos. Sí, toda herida en la cavidad torácica es una condición de urgencia en la que hay que andar rápido y el 90% de los pacientes solamente con la colocación de una sonda de pleurotomía se resuelve el problema y no hay que estar abriéndole el pecho, en otra palabra. Esa sonda se le coloca y esto comienza a drenar porque la cavidad torácica es una aspiradora. Desde que hay una lesión de la cavidad torácica, una injuria que la perfora el tórax, lo más recomendable es que donde quiera que usted esté, y ahí la persona puede contribuir de una manera positiva, no necesariamente tiene que ser un médico, le va a salvar la vida. ¿Cómo? Simple y llanamente, si una persona tiene una estocada, por decir, o una herida por arma de fuego, por el área donde está la herida, coger un paño limpio, preferiblemente, claro está,
y tapar eso. Con usted tapar eso, usted le está resolviendo la vida a un paciente. Desde luego de eso, que va tapado ahí herméticamente, lo traslada a un centro donde puedan resolverle y la colocación entonces de la sonda de pleurotomía, como estamos hablando. ¿Por qué? Porque la sonda de pleurotomía es, si hay sangre que entró, la manera de cómo sacarlo es a través de la sonda de pleurotomía. Y si no se saca esa sangre, el pulmón se va a colapsar. Eso es en cuanto a las heridas torácicas, que es lo que podemos llevar como enseñanza para que la población entienda cómo poder contribuir, así como pasa con los casos de cuando hay accidentes, cuando hay una fractura. Por ejemplo, que la mayoría de las veces, cuando hay una fractura, los daños en sí no son tanto de la fractura producto del trauma, sino a veces del traslado. Vulgarmente nosotros la gente le dice sello de agua. ¿Por qué sello de agua? ¿Y por qué si el paciente se para y saca en la conexión del pulmón al agua que está en el tubo o en el pote o lo que sea, y no lo pinza para evitar que el aire vuelva? ¿Cuál es esa fisiología del pulmón? ¿Cómo se produce eso y por qué? Porque eso, y si aparece una gente inexperto, por ejemplo, que, sí, lo sacó del tubo, ¿qué podría o no pasar en esas circunstancias? Háblame un chiste. Buena pregunta, porque es de los casos en los que no hemos visto envueltos. Por ejemplo, cuando van los familiares a ver ya el paciente recuperado y que tiene esa sonda de pleurotomía, está, tal y como usted señala, doctor, bajo un frasco. Regularmente antes eran de vidrio, ahora pueden aparecer plástico, y bajo sello de agua. Esto es un mecanismo físico. O sea, los conocimientos de la física adaptados a la medicina utiliza que esa sonda de pleurotomía va aproximadamente, debe de estar a 2 centímetros o más debajo del sello de agua, debajo de una línea de agua. Entonces, ¿qué sucede? Tal y como señalé, la cavidad torácica es una aspiradora. Si el drain no se coloca, esa sonda de pleurotomía no se coloca bajo sello de agua, entonces él va a aspirar el aire de la cavidad del medio ambiente y va a colapsar el pulmón. Entonces, por eso ese conocimiento de física se utilizó y se aplicó a la medicina, y por eso debe de estar bajo ese dren debe de estar bajo agua para que vaya sellando. Una vez usted ve que el paciente comienza a inspirar, el paciente comienza a sacar el aire que tiene fuera de la cavidad pleural, que es lo que se conoce con el nombre de neumotórax. Conoce con el nombre de neumotórax. Entonces sale y usted ve haciendo burbujas. Es una forma de hacer un diagnóstico. ¿Qué pasaría si viene una persona, un familiar que no sabe qué hacer? Entonces le quita eso. Muchas veces el camillero, pues ya ellos se van concientizando, pero el camillero que va trasladando el paciente o que va llevando un paciente en una silla de ruedas, que va llevándolo en la forma que lo llevan, ¿verdad? La camilla. El frasco regularmente está al lado del emitor que esté lesionado, ¿verdad? Ya sea a la derecha o sea a la izquierda. Entonces puede tumbar ese frasco y dejar de hacer el principio físico que acabamos de hablar. Entonces no va a estar debajo de agua.
y entonces eso es lo que va a provocar un neumotórax accidental. O sea, va a entrar aire de fuera, porque esa aspiradora lo va a llamar y va entonces a colapsar. O sea, que hay que tener esos cuidados. Los pacientes ya no están monitorizados en una unidad de cuidado intensivo. Muchas veces se encuentran en una sala común donde ya pueden estar con sus familiares, amigos relacionados y pasar eso que usted dice. Bien, amigos y amigas, están ustedes escuchando el programa Educando la Comunidad. Doctor, el tiempo es un títere. Hemos terminado. Vamos a darle un minuto para que usted se despida de su amable audiencia. Y este es el momento, doctor. Hablando de las enfermedades que usted ha hablado, lo que usted considere. Bueno, es difícil en tan poco momento llevar ilustraciones que sean 100% de todo lo que la población en realidad necesita. Lo único que tenemos para decirle es que ante cualquier situación que amenace con la salud de una persona, por más simple que usted lo ve, lo más recomendable es visitar a un facultativo, porque usted está poniendo en juego lo más preciado que tiene la persona, que es la vida. Sin vida, sin salud, realmente es difícil que nosotros podamos ni mantener dinero, ni ideología, ni nada por. Entonces, es importante que en el momento en que ocurre cualquier inconveniente en el comportamiento de una persona, lo más recomendable es visitar al médico. Sería la mejor de las recomendaciones que yo podría dar, porque hay muchísimas recomendaciones que por producto del tiempo se nos ha quedado. Doctor, ¿y dónde uno lo puede localizar a usted en caso de necesidad? Bueno, la clínica Dr. González Binet está localizada en la Isabel Aguiar, casi llegando al kilómetro 9. Ahí humildemente ofrecemos nuestro servicio y cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier necesidad. Tenemos un WhatsApp disponible, ¿verdad? Que podrían llamarnos al 809-497-4688 o a través de los teléfonos de la clínica. ¿Cuáles son, doctor? De la clínica 809-292-6611 y 809-333-2708. Bueno. Amigos, han ustedes estado en su canal de YouTube, Educando la Comunidad, en su sesión La Salud con Usted. Dele like y hasta la próxima.